Yo creo que la verdad, ahí estamos, sí. Viene muy bien el tema de Fito Páez, Mariposa Technicolor, pero era una versión, sí, brazuca, por decirlo de alguna forma, en portugués. No había escuchado, sí, hacía mucho que no lo escuchaba a Fito cantar en portugués, y la verdad que me pareció muy oportuno el tema, para comenzar esta nueva etapa de Fortificada. Ya que, como ustedes saben, todas las semanas tenemos un momentito que nos detenemos de toda la vorágine que representa hoy vivir y autorreflexionarnos un poco. Obviamente que es necesario, es importantísimo. Yo creo que en realidad esto es un trabajito de todos los días, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no todos los días tenemos la maravillosa presencia de ella, nuestra excelentísima psicóloga social Patricia Margarita Mulien está con nosotros. Buen día, Patri, ¿cómo andás? Hola, Lali, muy buen día, ¿cómo estás? Es que es lindo poder autorreflexionarnos y encima con ayuda, ¿no? ¿Qué mejor que eso? Sí, absolutamente, Lali, claro que sí. ¿Vos me escuchás bien, Patri? Yo te escucho bien a vos, ¿vos no? Tengo ahí, a ver... Hay como un poco de eco, siento como un poco de eco de mi voz. Tenemos que ver dónde estamos, a ver por qué tenemos ese eco y ya lo solucionaremos porque ahí, a ver si lo podemos lograr. Sí, hay algo que no me... A ver... Hola, Patri, ¿me escuchás? A ver, Lali. A ver ahí. A ver ahora. A ver ahora. Yo a vos te escucho perfecto, no sé cómo me escuchas vos a mí. A ver si podemos bajar un poquito más el eco. Vamos a intentar. A ver. Yo hola. Creo que ahí estamos perfecto, me parece. A ver. Bueno, yo a vos te escucho impecable. ¿Vos pero bueno, es muy importante. ¿Me escuchás con eco? No. No, recién me escuchaba a mí con eco, pero a vos no. Bien, ¿y ahora cómo te escuchás? Ahora me escucho perfecto, no hay ningún eco. ¡Qué maravilla! ¿Viste? Era así la cosa. Qué rápido era el asunto, claro. Claro, tal cual. Bueno, Patri, vos sabés que justamente dentro de las herramientas que uno puede llegar a utilizar para tratar ciertas cuestiones del trauma no resuelto es actos simbólicos, ¿no? Que tienen diferentes nombres, en realidad depende la terapia, depende la herramienta que se utilice, va cambiando, ¿no? Pero aquellos que lo hemos puesto en práctica, por lo menos en mi caso, yo con mi sobrepeso y con mi obesidad, muchas veces el acto simbólico es muy sanador, ¿no? Para todos los ámbitos de la vida. Pero en el caso mío de la obesidad y del sobrepeso, ha sido justamente los actos simbólicos de mucha ayuda para poner para materializar por ahí lo que es esa emoción, ¿no? O ese sentimiento que causa ese malestar, ¿no? Y cómo hacer para mirarlo, para entenderlo, para comprenderlo, para sanarlo, para saber por qué o para qué a veces aparece en nuestra vida, qué nos quiere mostrar. Y el acto simbólico es muy importante. Lo que pasa que por ahí no tiene la difusión, ¿no? Como herramienta. Sí. O tal vez no se explica, ¿no? La mayoría de los terapeutas o de las personas que por ahí te brindan herramientas, no te explican el significado de un acto simbólico. ¿Podés contarnos un poco de qué se trata? Sí, Lali, con todo gusto. Es un tema interesantísimo, importantísimo, y en realidad, fíjate, Lali, que nuestra vida, a ver, desde lo racional, desde lo intelectual y desde quizás muchos enfoques o muchas terapias y todo esto, parecería como que acá lo serio, lo responsable es todo lo que tiene que ver con lo intelectual, ¿no es cierto? Claro, la y mente. Sin embargo, fíjate, claro, exactamente, como que estamos en un paradigma donde la mente parecería ser ilusoriamente lo más importante. Y si esto, la herramienta más importante en la gestión de lo que nos sucede. Y si esto fuera realmente así, Lali, todos podríamos resolver todo muy fácilmente, porque nosotros nos damos cuenta de lo racionalizamos que pasa. Y ya está. Mirá, me pasó esto por esto y esto y esto, listo, y se terminó. Y no es así. Porque, exactamente, mirá, porque fíjate. Sí, yo estoy gorda porque como mucho pan. Y listo, dejo de comer pan y no tengo más problema. Y dejo de comer pan y sigo gorda. O sea, hay algo ahí que no... Hay algo más. En la desconexión, claro, en la desconexión, ¿no? El pan no era aparentemente lo importante de la ecuación.
Claro, claro. Además, fíjate, Lali, que en realidad lo símbolo, lo simbólico, es un lenguaje universal y nuestra vida y todas las culturas han estado y están y estarán repletas de símbolos. Uno piensa que porque hoy, no sé, la tecnología, ¿no es cierto?, y la racionalidad y bla, 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 pero nuestra vida permanentemente está plagada de símbolos en todos los días de nuestra vida. Nos manejamos en base a símbolos, vivimos en base a símbolos. No sé, las señales de tránsito, una bandera, son símbolos a los que nosotros les hemos adjudicado un sentido, una semántica, ¿no es cierto?, una significación. Entonces, fíjate que desde los tiempos inmemoriales, en todas las culturas, los rituales, ¿qué son? Actos simbólicos, son actos mágicos, ¿no es cierto?, donde había un respeto y un sentido por lo que uno estaba, por lo que esa cultura estaba poniendo, o sea, toda la comunidad se acompañaba y sentía y confiaba y creía en que en esos rituales había una carga de significado importante y que eso estaba generando un beneficio para todos. Este es el sentido de los rituales, ¿no es cierto? Claro. Buscar que algo se transforme. Por eso esta fusión tan interesante que ha hecho Alejandro Jodorowsky, ¿no?, en su psicomagia, que puede ser, por supuesto, claro, para muchos como muy cuestionado, un loco, un desestructurado. El tipo es un genio, ¿no es cierto? Porque ha logrado... sí, lo que pasa es que no tiene por ahí los parámetros, ¿no?, sociales, en lenguaje, en comportamiento, en un montón de situaciones que pueden llegar a decir, mira este loco lo que hace, mira este loco, siendo que alrededor del mundo, porque encima no es solamente acá en Latinoamérica o en Chile o en Argentina, alrededor del mundo ha logrado hacer grandes difusiones de lo que es un acto de psicomagia, o en este caso un acto simbólico, con respecto al tema enfermedades, por ejemplo, o al tema duelos, que es tremendo, porque... Bueno, se puede ver hoy, por ejemplo, en boga está muy lo que se puede ver en Netflix, Mi Otra Yo, lo de constelaciones, ¿te acordás? Sí. Que hay un acto que los manda a hacer el constelador a la protagonista principal junto con su pareja o su expareja cuando entienden que perdieron el bebé. ¿Te acordás que les hace hacer un acto de simbólico, un acto de psicomagia, que es plantar un árbol, ¿no? Exactamente, claro. Es a veces algo que vos decís, pero ¿en qué puede influir que se me vaya el dolor o el dolor de la pérdida, ¿no? O la bronca o el enojo que puede llegar a causar la pérdida de un hijo, ¿no? Claro, o de un embarazo. Sí, tal cual, de cualquier situación dolorosa que nosotros podamos tener en nuestra vida, en realidad lo que hace, me interesa asociarlo con lo que hablamos, lo que uno llama una catarsis, ¿viste? Claro. La catarsis desde lo griego significa una purificación de los afectos, ¿no? Aristóteles, fíjate qué interesante, decía que a través de la tragedia griega, las famosas tragedias griegas, mitos, mitológicas, arquetípicas, ¿no es cierto?, que son como si fueran procesos que muestran el recorrido que el alma hace, las situaciones que atraviesa, servían, las tragedias griegas, tenían como función gestionar el terror y la compasión, decía Aristóteles, ¿no? O sea, emociones profundas del ser humano que podían ser transformadas y modificadas y liberadas a través de lo que yo veía en una tragedia griega. O sea, onda la Odisea, ¿no? Por ejemplo. Claro, muchísimas cosas que existen, muchísimos símbolos, ¿no es cierto?, que existen, que además después se han convertido en arquetipos. ¿Por qué se habrían convertido en arquetipos ciertos símbolos? Porque son universales, porque nos caben a todos, porque se repiten de una u otra manera en las diferentes culturas. Y fíjate, Lali, que tenemos como asociado, a ver, esto de que la catarsis es algo como, ay, fui y dije todo, fui y le largué todo, hice una catarsis, ¿no? Como una especie de vómito, vamos a decirlo vulgarmente, pero la catarsis tiene un efecto de purificación, de limpieza. Y fíjate que no es este tipo de actos simbólicos, justamente por eso quería hablar un poquito o compartir con los oyentes las características que tiene nuestro inconsciente para entender cuál es el sentido que los actos simbólicos y cuál es la comprensión y la transformación que un acto simbólico puede tener sobre nosotros. Si nosotros pensamos que somos personas que somos solamente mente intelectual, no entendemos nada. En cambio, si entendemos que somos mente, somos emociones y que para nuestro inconsciente el lenguaje es la emoción,
no la racionalidad, justamente toda esta onda o este enfoque de Alejandro Jodorowsky, que uno no tiene por qué compartir todo, ¿no es cierto? Pero tiene cosas que son tremendamente maravillosas en la posibilidad de resolución. Estamos abordando, a través de este tipo de ejercicios o actos, Lali, la parte que no es lo racional. Estamos justamente, como él dice, trabajando sobre el lenguaje del inconsciente, claro, que es la emoción. Y para nuestro inconsciente es la única verdad, porque que yo a mi inconsciente le diga, no, mirá, pero en realidad el abuso que vos sufriste de tu papá, ¿sabés por qué fue? Y bueno, porque a tu papá cuando era chiquito le pegaban y lo abandonaron, entonces tu papá tiene, sí, yo lo entiendo racionalmente, pero a mí eso no me modifica en absoluto. Mi inconsciente me mira y me dice, yo con este dolor, ¿qué es lo que querés que haga? O sea, no modifica en absoluto mi percepción emocional, que yo lo pueda comprender intelectualmente. Que de hecho, Lali, te digo que yo lo veo todos los días en la consulta, esto de que se ha entendido, se ha trabajado terapéuticamente, años de años, ¿no es cierto?, entendiendo la historia, comprendiendo, justificando, y el dolor sigue exactamente activo, igual, el trauma claro, nunca se desactivó. Entonces, tenemos que saber que de alguna manera un acto simbólico es, a mí me gusta decir esto, ¿no?, que el acto simbólico es como si fuera una escena pendiente, algo que yo necesité en algún momento, asociado a alguna situación que estuvo como si fuera pegado a una situación de sufrimiento, de dolor, de miedo, de imposibilidad de defensa, de lo que fuera, ¿no es cierto? Y entonces el acto simbólico me sirve para que yo pueda generar una modificación, ¿no? Tiene como, por eso psicomagia. La magia, Lali, ha existido desde que el mundo es mundo. La creencia en que hay algo que excede, que es sobrenatural, que excede nuestra explicación racional, ¿no es cierto? Esto ha existido desde que el mundo es mundo, y la magia y el símbolo son intrínsecos al funcionamiento del alma humana, vamos a decirlo así. Por lo cual nosotros en esta cultura hoy estaríamos parcializados, si existe la palabra, fragmentados, funcionando, intentando funcionar solo desde la mente, y las consecuencias están a la vista, ¿no? Enfermedades, sufrimiento, vidas infelices, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que quiero decir 2 palabras sobre cómo funciona nuestro inconsciente. Tiene varias características, muchísimas, ¿no? Pero las que nos van a servir para entender lo que hoy queremos plantear es, primero, que el inconsciente es atemporal. ¿Qué significa? Que la información no tiene pasado, que todo está en el presente, lo que no está resuelto. ¿Qué más? Que es inocente. ¿Qué significa que es inocente? Que si yo le muestro cierta información, mi inconsciente se lo cree. Y uno podría decir, no, pero ¿cómo me decís esto? Bueno, veamos en nuestra vida cotidiana. Miro una película de terror sentada en el sillón de mi casa y estoy muerta de miedo. Mi mente racional sabe que es una película y que hay 10 camarógrafos diciendo, dale, repetí la escena del puñal porque no sale suficiente sangre, ¿no? Y sin embargo yo estoy muerta de miedo sentada en el sillón. ¿Por qué? Porque la parte que está recibiendo eso y que lo cree como cierto es mi parte inconsciente. Entonces, hay una parte, vamos a decirlo así, que se lo cree, que es nuestra parte inconsciente. Entonces, podemos decir también que otra característica que tiene el inconsciente es que no distingue lo real de lo imaginario. Claro. Entonces, todas estas características, Lali, las podemos usar de una manera absolutamente maravillosa para hacerle creer al inconsciente que está sucediendo esa escena pendiente que yo necesité y que en mí está como una energía en tensión. A lo mejor ha estado 40 años de mi vida esta situación. Entonces, fíjate que tenemos que darnos cuenta de que, porque fíjate, nosotros vivimos en lo que sería un paradigma científico, ¿no es cierto?, intelectual, donde todo lo que no es empírico, comprobable, verificable, nada, sería sí, como... Bueno, pero no hay que ir tan lejos. Hoy, por ejemplo, que vivimos totalmente sumido en la era de las redes sociales, sí, mirá qué fácil que es justamente hacerle creer al inconsciente que, sí, claro, que el mundo es totalmente lo que es, y claro, justamente nos apartamos de lo que podemos crear porque creemos, sí, que lo que está, sí, pasando en redes es lo que es el mundo, sí, ¿no? Exactamente. Exactamente, por eso fíjate que esto está puesto en todos los aspectos, muchas veces en un sentido negativo, ¿no es cierto?, cuando no estamos conscientes de cuál es la verdadera información que está acá, ¿no es cierto?, y muchas veces de manera inconsciente, como digo, pero muchas veces, y desde lo terapéutico, yo lo utilizo todo el tiempo, fíjate que es como esta posibilidad de hacerle creer al inconsciente que está sucediendo algo que yo necesité que sucediera,
como si fuera, ahora vamos a explicar, ¿no?, qué es un acto simbólico, como una escenificación de algo que yo hubiera necesitado hacer o decir y que por infinitas razones no pude decir. Fíjate que lo que hace un acto simbólico es generar efectos sobre la realidad, podríamos decir, por métodos sobrenaturales, o sea, no racionales, no lógicos. Podría decirse esotéricos, fantasiosos, incomprobables, lo que vos quieras, ¿no es cierto? Pero fíjate que también, por ejemplo, un ejercicio que se usa muchísimo en la psicología convencional, el ejercicio de la silla vacía. ¿Qué es esto? Pongo una silla vacía y supongo que ese es mi padre. O sea que se está haciendo un acto simbólico cuando se utiliza esta técnica, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que lo que sucede es que, a ver, fíjate también en lo que tendría que ver con la fe. Más magia que la fe, donde yo estoy creyendo una cosa que nunca vi, que es absolutamente incomprobable, y sin embargo, fíjate cómo conviven en nuestra cultura la ciencia empírica, verificable, racional, medible, y la religión absolutamente abstracta, donde hay un sentimiento, una percepción, que sería la fe, resultado de una teoría o de una interpretación, donde hay ciertas verdades que se instalan como ciertas, como dogmas, y nosotros las tenemos que creer, aunque nunca en la vida las podamos verificar. Eso también es magia. Claro. O sea que creemos que no, pero está puesta en nuestra vida. Porque y lo que pasa que por ahí está tan estructurado, ¿no? Sí. De tantos cientos y cientos de años de creencias, sí, justamente que sí, obviamente es inamovible para ciertas sí, posibilidades, digamos, de creer, claro, que nada, vino un Salvador a la Tierra, tenemos nada, qué sé yo, no sé, un montón de situaciones, sí, ¿no? Que creemos en un libro escrito, ¿no? Que sí, nos dieron los parámetros con los cuales creer en esa fe. Sí. Hay un montón de situaciones que no podemos cuestionar por años y años y años y años y milenios, por decirlo de alguna forma, de creencias. Sí. Entonces, es claro, muy difícil poner en tela de juicio esa fe, ¿no? Claro, pero a ver, vos decime, la fe, ¿qué verificación tiene en la realidad? Ninguna. Y de hecho, todas las culturas tienen fe diferente, e interpretaciones diferentes, y creen en dioses diferentes. ¿Qué significa? Que yo elijo creer, elijo es una falacia, elijo, ¿no? Sí. Me han impuesto y acepto como dadas ciertas verdades de las que no tengo la menor verificación en la vida real. Imagino, supongo, espero, creo, tengo fe en algo que jamás puedo ver, que jamás puedo verificar y que nadie sobre este planeta me puede afirmar que existe o no existe lo que me están proponiendo como válido, como verdadero. O sea que eso es un principio mágico en mi vida donde yo creo en algo que no veo, ¿no es cierto? ¿Por qué lo digo esto? Porque no como una crítica, sino como para que veamos desde qué lugar funcionamos, aunque creamos que somos tan racionales y tan tangibles, pero en realidad, si yo soy católica, estoy creyendo en una verdad totalmente incomprobable, ¿no es cierto? Entonces digo, que tengamos en cuenta que primero que estas son, como decís vos, verdades que se han establecido, que desde hace muchísimo tiempo vienen funcionando, pero no me quiero ir del tema, ¿no? Quiero volver a esto, de las características que tiene el inconsciente, que nos permite, si partimos de la base de esto que decía recién, que el lenguaje del inconsciente es la emoción, y que yo, para encontrar una verdadera resolución a cuestiones dolorosas de mi vida, necesito entrar en la emoción, que no puedo manejarme solo con el intelecto porque el proceso está fragmentado, ¿no es cierto? Porque yo soy mente, cuerpo y emoción. Entonces, si entiendo solo desde lo intelectual y no entro en la emoción y no hay un movimiento energético, que a ver, una emoción es una energía y todo es energía, todo se mueve, las emociones emotere significa energía en movimiento, entonces todas nuestras vivencias, todas nuestras experiencias buscan, como son energía, la energía busca una vía de manifestación, claro, busca una vía de expresión, así como el inconsciente es pulsión, ¿no es cierto?, es impulso y busca mostrarse, bueno, lo simbólico es una vía maravillosa de expresión de las emociones y de posibilidad de transformación y reciclaje. Entonces, fíjate, ¿no?
¿qué haríamos cuando usamos un acto simbólico? Estaríamos tratando de modificar un contenido emocional doloroso para nosotros. Entonces, ¿qué es un acto simbólico? Es un momento, una escena, que además cada uno la puede crear como se le ocurra, porque esto no tiene un parámetro, ¿no es cierto? Lo tenés que hacer así. Cada uno sabrá. No, aparte puede ser que el inconsciente lo tome o no. Hay que ver en las condiciones también en las que un acto simbólico se desarrolle, porque por ahí causa tanto impacto algo tan simple como, por ejemplo, una película, como vos decís, ¿no? ¿Cuántas veces vemos, qué sé yo, no sé, una película de amor, ¿no? Y terminamos así como con un sentimiento de ¡ay, qué linda! Y ves una película, y ves una película de terror o de ciencia ficción o de cosas y terminás así como ¡ah! ¿No? Y vos decís, generó un impacto tan alto una película, ¿no? Tan sencillo, de 1 hora y media sentado frente a la tele, que a veces uno dice, pero mirá qué pavada, ¿no? Y a veces es tal vez una fotografía, tal vez un sabor, ¿no? Esto me recordó a algo que yo viví. Qué rico esto, ¿no? Nunca hemos dicho eso. Me hace acordar a tal cosa, ¿no? Sí, claro. Y ahí capaz que en ese simple acto, ¿no? Se provoca, ¿no? Algo que al inconsciente lo libera, lo transforma. Porque, pero totalmente sin querer, inclusive, ¿no? Porque uno no lo hace consciente. Claro. Por eso digo, hay que tener en cuenta el contexto del acto simbólico. Sí, en realidad un acto simbólico de cómo lo estamos planteando hoy, Lali, sería como si fuera una propuesta terapéutica, una posibilidad terapéutica, digamos, para dar solución y gestión. Esto que vos decís tiene más que ver con cuestiones involuntarias, donde algo a mí me activa un recuerdo, una asociación con algo, ¿no es cierto? O esta percepción que muy bien estás diciendo, que claramente veo una película y quedo, ahí, como que quedo enganchada, por decirlo así, porque el inconsciente vivió esas emociones, resonó con esas emociones, a lo mejor esto pudo tener o no algo que ver con cuestiones de mi vida, y yo quedé como en esa frecuencia, no estoy en la mente racional analítica que está diciendo, che, esto es una película, nada que ver con vos, andá y seguí tu vida, que acá no pasó nada, no, porque además fíjate que necesitamos, es como fundamental, Lali, casi que te diría que, no quiero hacer una categoría, ¿no? De si la mente es más importante o las emociones, son una unidad, ¿no es cierto? Pero quien de verdad maneja nuestra vida, Lali, es el inconsciente. Claro. Y en el inconsciente están las emociones. Entonces, nuestra mente tiene un aceptable, enorme protagonismo, pero no es todo el protagonismo. Hay todo un río por debajo, que es nuestro inconsciente, fuerte, poderoso, que arrasa mucho más de lo que mi mente consciente quiere ver o aceptar. Porque también, fíjate que cuando nosotros estamos tomados por emociones dolorosas, hacemos enseguida un juicio, ¿no? Claro. No tendría por qué. ¿Por qué? Porque perdemos el control. Sí, esto me va a matar. Esto me duele tanto que me va a matar, decimos, ¿no? Esto me duele tanto que me va a arruinar. Esto automáticamente uno cuando le duele algo, esto, sí, uno, o mejor dicho, emite el juicio de que va a ser devastador, ¿no? Claro, o sea, rechazamos la emoción, no queremos sentir eso que estamos sintiendo, y en realidad en la emoción nuestro inconsciente se está manifestando, claro. O sea, el lenguaje del inconsciente son las emociones. Entonces, si yo las rechazo y trato de entenderlas desde un plano intelectual, no estoy integrando, una inmensa palabra en terapia, ¿no es cierto?, la integración de emociones que están, como siempre digo, como flechas en tensión que uno nunca pudo disparar por infinitas razones. Y fíjate, Lali, que para que nuestros oyentes puedan también verlo de una manera más cotidiana, fíjate que todos hemos hecho en algún momento algún acto simbólico, no sé, un duelo de mi padre que no pude hacer, bueno, voy y escribo una carta, o por ejemplo, entierro algo que no quiero ver más en mi vida, voy al jardín, hago un pocito y lo enterré. Bueno, de hecho, el velorio y el entierro es un acto simbólico. A una persona que se nos fue, si bien obviamente es todo un proceso que es lógico porque en algún lugar hay que depositar a ese ser querido que se fue, pero el hecho del velorio, de velar a una persona, también tenía cuestiones y connotaciones médicas en otra época, de que el cuerpo tenía que estar en cierta cantidad de reposo para...
Y bueno, pero el tema del velorio y del entierro, no en todas las culturas es igual. Sabemos que hay culturas que hacen una fiesta y bailan y cantan y comen, ¿no? Claro, y para nosotros un duelo, un velorio, un entierro es algo muy triste, es algo muy serio, doloroso. Muy claro, tal cual. Entonces, ahí vemos un acto simbólico de cómo se lo toma según la cultura, ¿no? Exacto. Y fíjate que hay que cada cultura que está haciendo le está transfiriendo un significado, le está transfiriendo una emocionalidad. Significa algo eso, significa dolor, significa alegría para otras culturas, significa renacimiento, significa convenciones que no es cada cultura le adjudica a ese gesto, a ese acto, tiene una connotación semántica, ¿no es cierto?, de significado. Lo mismo para el nacimiento. Claro, por ejemplo, ¿cómo recibimos un bebé? No en todas las culturas se lo trata de la misma manera, ¿no? Hoy por hoy, como nacen bebés todos los días, no podés hacer es como, vamos a hacer una fiesta. Bueno, tenemos el bautismo, por ejemplo, ¿no? Que está asociado a la religión, ¿no? Para festejar ese bebé, ¿no? O para celebrar ese bebé que se une después a la religión, por decirlo de alguna forma. Pero en realidad la celebración de la vida en sí, ¿no? Esa vida que llega, nosotros como que lo tenemos como como que ya naturalizado de tal forma que no damos la bienvenida, ¿no? Este bebé llegó al mundo, qué lindo, es una nueva vida. Y en otras culturas, por ejemplo, se le hace una canción al bebé que lo va a acompañar toda su vida y que cuando ese niño o ese hombre o esa mujer, esa persona tenga algún inconveniente, la tribu le va a venir a cantar esa canción para que recuerde su origen y de dónde viene y por qué. Es tan distinto, obviamente, depende de la cultura, pero que a la vez tiene ese acto simbólico que ayuda a la persona a tener la connotación de dónde vive, de cómo, por qué, cuándo, en qué etapa está. Claro, todo el contexto de lo que vos hablás, ¿no? El contexto de cada uno, ¿no es cierto? Todas las circunstancias y el contexto de cada uno. Fíjate que, pero digo, es importante, más allá de esto que estás diciendo, que es totalmente así, que sepamos que en nuestra vida muchas veces nosotros estamos haciendo cosas. Suponete que, no sé, un ejemplo muy, muy tonto y muy simple. Suponete que a mí una pareja me dejó y yo estoy enojada. Entonces agarro y ¿qué hago? Voy, busco las cartas que me regaló y las rompo todas y las tiro o las quemo. Eso es un acto simbólico. Estoy tratando de transformar emociones que tengo a través de un gesto en la realidad, ¿no es cierto? Estoy buscando una transformación. Entonces, fíjate que acá lo importante, lo importante. A mí me viene una que creo que todas hemos hecho, me parece. Cada vez que se termina una relación es cortarse el pelo. Me parece que o la peluquería, o no, me da esa, ¿no? O qué sé yo, no sé, la que puede, ¿no? Esto de relación nueva, o mejor dicho, se termina una relación, me corto el pelo, ¿no? Ahí, tac, ¿no? Le paso el tijeretazo. No sé, digo, pero a ver, capaz que no todo el mundo. A ver, yo he conservado el pelo años, porque tengo el pelo muy largo y siempre trato de cuidar. Y por más que haya terminado una relación, no me he cortado el pelo, pero en otras sí. Evidentemente ese término de relación marcó un antes y un después. Pero es ese acto simbólico de cortarse el pelo cuando digo, bueno, nada, hasta acá llegué, tac, quiero renovarme, quiero algo nuevo, ¿no? Sí, quiero transformar lo que siento, ahí ¿cierto? está. De alguna forma. Bueno, eso es también un acto simbólico. Ahí está. Exactamente, bueno, justamente esto que te acabo de decir, transformar lo que siento, sería la maravillosa cualidad que tienen este tipo de ejercicios o de técnicas. ¿Por qué, Lali? Porque vos fíjate que todos hemos tenido en distintas circunstancias, bueno, una historia X, una historia objetiva, hechos que sucedieron, y esos hechos son absolutamente inmodificables, ¿no es cierto? Porque eso fue lo que pasó, esa fue la historia, esa fue la realidad. ¿Qué queda en mí como consecuencia de esa historia que fue de esa manera? Emociones, una consecuencia emocional asociada en lo que sería como una memoria fotográfica que el cerebro tiene, situación, emoción, no están pegadas. Entonces, la situación claramente se va a mantener igual porque podemos llamarle la historia objetiva, ¿no es cierto? Si es que existiera el objetivo, ¿no? Bueno, no importa, no vamos a hablar de eso hoy. Pero esa historia objetiva
tuvo una consecuencia emocional. Sobre esa consecuencia emocional, es decir, ¿qué es lo que yo siento respecto de esa historia objetiva? Sobre ese material trabajamos cuando hacemos un acto simbólico. Sobre lo que yo tengo como resultado emocional de la historia que sucedió, lo cual es maravilloso, Lali, porque vos imaginate, voy a dar un ejemplo para que se entienda de lo que estamos hablando. Suponete que yo hubiera tenido, no sé, una terrible relación con mi madre, de muchísima violencia, y bueno, y empiezo a hacer un trabajo terapéutico cuando soy más grande, y mi madre se murió. ¿Cómo hago yo, si mi madre se murió, para poder sanar una cosa que cuando el conflicto era con ella, el conflicto de mi vida? Bueno, acá maravillosamente viene un acto simbólico para que yo ni siquiera necesite a mi madre de manera presencial para poder transformar el dolor que yo siento. O sea que esto nos da la posibilidad permanentemente, Lali, de transformar lo que nosotros sentimos respecto de la historia, que en realidad es nuestra única verdad. Esto es muy importante decirlo. ¿Cuál es mi verdad? Lo que yo siento, lo que está en mi inconsciente guardado como información. Y de hecho, vos fíjate que muchísimas veces a uno le pueden, como si fuera, discutir, por decir así, lo que uno siente. No, pero no fue así, yo no te abandoné, en realidad yo tuve que ir a trabajar. Pero ¿qué percibí yo como hija de 5 años? Que mi mamá me abandonó. Entonces, lo que se siente es la verdad para nuestro inconsciente. Entonces, la mente racional poco interviene en esta cuestión, aunque intenta intervenir e intenta controlar, pero fíjate cómo caemos sin querer, por decirlo así, en la fuerza que el inconsciente tiene. En estos ejemplos que vos estabas dando, una película de terror, una película de amor, me lo creo, el inconsciente lo toma como verdad. Por eso decimos que el inconsciente no distingue lo real de lo imaginario y que es inocente. Entonces, un acto simbólico sería un procedimiento, una especie de teatralización, ¿no? Que se prepara como si fuera una escena de teatro, como cada persona quiera. Yo a veces le sugiero, mira, podés hacer esto, hacete un cartel que diga tal cosa, poné tal objeto que para vos tiene una significación, etcétera, etcétera. Y la persona arma, como si fuera una escena teatral, una cierta cosa que se va a desarrollar ahí. ¿Qué es lo que hacemos en un acto simbólico? Poder expresar, decir, sacar afuera, llorar, gritar, a lo mejor insultar, a lo mejor pegar, a lo mejor quemar, lo que uno sienta que está todavía como una flecha en tensión, que además, Lali, esa flecha en tensión, que son mis emociones del pasado, que nunca son pasado, porque el inconsciente es atemporal, eso me ha llevado a mí una cantidad de energía tremenda a lo largo de mi vida, porque si yo traigo un trauma de mi infancia o una situación dolorosa que nunca pude resolver, porque vos pensás que además cuando uno es chiquito no tiene la claridad, la capacidad de análisis, el criterio, la conciencia, a veces tampoco de adulto, ¿no? Pero digo, a esa edad muchísimo menos. Entonces uno crece con esa información a cuestas, con esos dolores a cuestas, y además sabemos claramente, Lali, lo hemos hablado acá tantas veces, que esto se va a volver a mostrar, y todo lo que no hemos resuelto va a ponerse en mis vínculos, en mis relaciones, en mi forma de avanzar en la vida o no, o sea, se va a mostrar. Las emociones buscan una vía de manifestación, las energías emocionales buscan una vía de expresión. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con un montón de conflictos, con un montón de imposibilidades, y no vamos a entender tal vez de dónde sale. Bueno, sale de nuestras emociones en tensión, miles y millones, y a veces algunas muy dolorosas, muy heavy, cuando, por ejemplo, han sido situaciones de trauma, claro, ¿no es cierto? Abandonos, violencia, abusos, ¿no es cierto? Este tipo de situaciones de un alto voltaje emocional que generan un gran condicionamiento, imprimen un gran condicionamiento en nuestra posibilidad operativa de funcionar en la vida, de ir hacia adelante, de lograr lo que queremos. Entonces, estos ejercicios, Lali, a ver, quien niega el valor de un acto simbólico, más allá del derecho que cada uno tiene de pensar como quiere pensar, está negando una parte esencial del ser humano en sí. El arte es magia, el arte es psicomagia. Totalmente. Toda expresión ¿cuánta gente que dice que pinta o que escribe, claro, o que hace música sanando, claro, ¿no? Sanando lo que tiene adentro. A ver, los grandes músicos de la historia
qué sé yo, no sé, escuchar, por ejemplo, los relatos de lo que fue la vida de niño, de Mozart, de Beethoven, que eran muy traumáticos porque eran momentos muy duros, ¿no? Donde los obligaban en algunos casos a hacer música para poder subsistir, ¿no? Y ellos después, a lo largo de la historia, obviamente transformaron, ¿no?, todo ese dolor a través de sus partituras, a través de sus composiciones, qué sé yo, escucharlo a Vivaldi, por ejemplo, en Las Cuatro Estaciones, era porque justamente la historia de Vivaldi de niño era tremenda lo que le hacían, ¿no? Claro. Y bueno, quedó una obra magnífica, obviamente, para la humanidad, pero a raíz de todo ese dolor, toda esa presión, toda esa cuestión que sufrió en vida, que era tremenda, obviamente. Bueno, claro. Esto que estás diciendo es súper importante, Lali, súper importante, porque es totalmente pertinente con lo que estamos hablando. Vos fíjate que justamente el dolor emocional, los malos tratos o la situación terrible de trauma que cada persona haya vivido, son las que hacen que esta parte profunda nuestra, esta parte inconsciente, esta parte que pulsa, que necesita movimiento, que necesita drenaje, que necesita integración, busque esta vía de transformación. ¿No es cierto? Que una persona que a lo mejor nunca le pasó nada, y bueno, posiblemente no genere nada interesante, por decirlo de esta manera, como proceso que pueda aportar a la humanidad. En cambio, repita, tal vez. Porque esa es la otra. Porque por ahí si uno no le presta atención al inconsciente, cuando aflora, generalmente uno tiende a repetir emociones o estructuras. Exactamente. Eso por un lado, por supuesto, que es así, que tal cual lo estás diciendo, pero además fíjate que las personas que han generado cosas importantes o que han generado movimientos artísticos, de pintura, culturales, de la música, de la filosofía, son personas que han pasado por procesos emocionales muy dolorosos, muy profundos, donde se han cuestionado el sentido de la vida, yo tengo que hacer algo con esto, y bueno, y ahí va produciéndose una evolución de la humanidad, una transformación a través de esta necesidad de reciclaje de la información emocional dolorosa que está sin gestionar. O sea que fíjate que quien no puede entender el alcance que tiene un acto simbólico, está negando una parte profundamente enraizada en lo que somos como seres humanos, como seres simbólicos, como seres que tenemos la posibilidad de estar conscientes, de evolucionar. O sea, está negando que hay cierta energía, que hay un mar de energía que se mueve en nosotros, que necesita que las olas lleguen a la orilla, necesita estallar contra los acantilados, necesita moverse, ¿no es cierto? Entonces, pretender que solo desde ciertos parámetros o solo desde ciertas miradas y ciertos encuadres terapéuticos se puede lograr soluciones, yo tengo mis serias dudas y lo veo claramente también en la consulta todos los días con las personas. Desde lo intelectual no se resuelven los conflictos, ¿no es cierto? Porque vos fíjate que justamente, a ver, todos podemos llegar a identificar, a ver, bueno, ¿cuál es el dolor que tenemos en nuestra vida? Perfecto, mirá, tal situación de trauma, ok, lo estoy entendiendo, tenía que ver con esto, perfecto, identifico el conflicto, tomo conciencia, ¿no? Que hoy muchas veces me preguntan, ¿no? La toma de conciencia de una cierta situación, ¿es suficiente para que uno sane? No. Y la respuesta rotundamente es no, ¿no es cierto? ¿Qué es el primer paso? Por supuesto que sí, que yo pueda darme cuenta que tal vez, ¿no? Esto lo veo como tío todos los días en las consultas, ¿no? Que la situación que estoy viviendo hoy claramente es la reedición de otra situación y que yo pueda de hecho, hoy socialmente lo podemos ver. Hoy socialmente realmente lo podemos ver, porque, a ver, si no sería inentendible cómo podemos seguir por ahí repitiendo ciertas circunstancias que ya hemos vivido, ¿no? Porque hoy por hoy una de las grandes frases que suena a nivel social, a nivel medios de comunicación es, esto ya lo vivimos, esto ya pasó, esto esto es una reedición de tal cosa. Entonces es evidente que ahí, cuando suenan esas frases, es porque ahí está aflorando un inconsciente colectivo, digo yo, ¿no? Que en realidad es el propio, ¿no? Diciendo, en algo volví a meter la pata, por decirlo de alguna forma, o no me di cuenta de que lo estaba repitiendo. Exactamente, y fíjate que casi como lo decís, claramente a nivel social y a nivel personal, que es como una réplica, ¿no es cierto? Porque los inconscientes, se amplifican. según el grado
de magnitud, un inconsciente colectivo, un inconsciente individual, un inconsciente familiar, funcionan con las mismas leyes y con los mismos principios, donde lo que no está resuelto se vuelve a mostrar. Entonces, acá claramente lo que hace falta en todos estos ámbitos sería una conciencia, ¿no es cierto? Porque en primer lugar puede ver, puede identificar, para después elegir o transformar, ¿no es cierto?, lo que sea necesario transformar. Pero digo, es importante para dejarle a nuestros oyentes por ahí como claro, ¿para qué serviría que yo haga un acto simbólico? A ver, cuando yo tengo una dificultad, o tengo una depresión, o repito un patrón de funcionamiento, o siempre me pasan las mismas cosas, ¿no es cierto?, o tengo una angustia terrible y no sé de dónde me sale, pensemos que siempre detrás de estos procesos hay emociones que están sin ser gestionadas. Entonces, como digo, más allá de la historia objetiva que cada uno haya tenido, esta técnica, como por ejemplo también las constelaciones familiares, ¿no?, y tantas otras cosas, son herramientas espectacularmente efectivas para poder actuar sobre el contenido medular de la situación, que es la emoción. Claro, claro. Porque, claro, entonces, si no entramos en la emoción, no hay resolución posible de nuestros procesos. Esto es muy importante decirlo, porque hay personas que dicen, no, yo no quiero ir a revolver, con el derecho que cada persona tenga de entrar o no entrar, ¿no? Esta frase que también hemos compartido acá muchas veces de Christian Fleche, que dice, la paz que tanto buscas está detrás de la emoción que tanto evitas. Esta frase es magistral, ¿no es cierto? La paz que tanto buscas está detrás de la emoción que tanto evitas. Mira que estoy encontrando una llamada ahí que... Justo, bueno. ¿Me escuchás, Lali? Sí, Ahí sí, está, te escucho. Es otra vez esa frase, bueno, justamente es para entender por ahí que si no nos adentramos en la emoción, como tal, como decías, es muy difícil que no la volvamos a sentir o que no pueda llegar a repetir, digamos, la estructura del malestar después que se genera con esa emoción. Porque el tema es, yo siento ira, siento enojo, siento bronca, siento tristeza, siento pena, y después se genera un campo energético alrededor de eso que determina el día a día, que determina todos los pasos que doy, porque uno no cree en la inmensidad de lo que provoca esa emoción. Yo creo que lo que tenemos desacreditado es justamente la validación, la consecuencia, de lo que provoca sentir todo esto, ¿no? A mí me duele que me hayan dejado de chica. Me duele que papá y mamá se separaron y se peleaban y miraba cómo se gritaban y se revoleaban las cosas. Y hoy veo que, por ejemplo, no sé, a ver, lo llevo a un campo más grande. En la Cámara de Diputados se agarran de los pelos como se agarraron ayer, ¿no? Y digo, ¡ay, qué horror! Mirá esto, ¿por qué estamos así? No lo puedo entender. Mirá, ¿cómo van a tirarle de los pelos a una diputada? Sí. Y en realidad, lo que está porque pasó ayer justito, ¿no? Y justo ayer me di cuenta de que en realidad esto uno lo compara todo el tiempo con memorias y esto ya lo vivimos. Claro. Bueno, más allá de todo eso que estás contando, claramente fíjate que podríamos como un poco redondear, entendiendo o contándole a los oyentes para qué nos serviría esto. Primero, como todo lo que hemos explicado, pero además como si fuera que nosotros pudiéramos adquirir, Lali, a través de esta herramienta, un protagonismo en el proceso. ¿No es cierto? Porque fíjate que todos venimos, lo hemos hablado acá también tantísimas veces, con heridas emocionales. Esas heridas emocionales son emociones en tensión, donde de alguna manera uno ha ido sin saberlo y sin querer, buscando por la vida, que otras personas sanen esa herida con una expectativa de que en algún momento yo me sienta como necesite sentirme, o sea, como si fuera con un cero protagonismo en mi propia resolución de lo que sucede, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué nos encontramos en este tipo de dinámicas? Con una frustración, con un dolor, como bien decías vos, con una repetición de situaciones. Entonces, que este tipo de herramienta lo que hace es devolvernos el protagonismo
únicamente a nosotros en lo que es la transformación de lo que nosotros sentimos, sea cual haya sido la historia objetiva que vivimos, porque entonces de mí va a depender la resolución de esas emociones o la transformación o la integración, el reciclaje, todas estas palabras son aplicables a este contenido emocional que yo tengo como dolor. Y ya ni siquiera necesito a los actores involucrados en eso, porque no importa si viven, si no viven, y de hecho un acto simbólico tiene además la posibilidad de que uno puede expresarse con absoluta libertad, porque claro, no hay nadie que me esté mirando, no hay nadie que me esté escuchando, claro. No hay juicio, no hay moral, esto es muy interesante, un acto simbólico no tiene moral, no seguimos preceptos, no importan los mandatos, al inconsciente no le importan nada los mandatos, le importa lo que siente. Entonces, muchas veces sucede también que si uno tuviera que tener estas conversaciones o decir estas cosas que uno puede con total libertad decir en un acto simbólico o hacer, no las haría en la vida real porque uno tiene miedo de dañar al otro o parecer un loco, ¿no es cierto? O un desacatado, un desubicado. En cambio, un acto simbólico es mi escenario, el escenario donde yo soy plenamente libre de expresar, de decir, de pegar, de insultar, de lo que sea, claro, porque hay una energía que necesito liberar. Y no hay testigos. Hay otras técnicas que son geniales de otras culturas. Por ejemplo, se me viene a la cabeza una meditación activa de Osho, ¿no? Donde le pegás a una almohada, donde le pegás piñas a un almohadón, ¿no? Y descargás. Bueno, eso es un acto simbólico, claro, exacto. O bailás como locos sin ningún tipo de restricción, bailar. Claro. Y después acostarte en el suelo y descansar, ¿no? Respirar. Claro, a lo mejor algo que yo nunca en la vida lo hubiera hecho delante de otros porque estoy llena de condicionamientos y la mirada exterior y de pronto me libero, soy yo, hago lo que quiero. Esto es un acto simbólico donde reciclo información. El golpear la almohada, que se usa tanto también, es un acto simbólico. Estoy usando la almohada como si fuera un elemento o una persona. Muchas veces es a una persona a la que yo le estoy devolviendo los golpes que a lo mejor de una manera tan injusta y tan sin poder comprender yo recibí cuando era niña, ¿no es cierto? Claro. Como que, por eso digo que, resumiendo, Lali, lo que estamos hablando, un acto simbólico, a mí me gusta decirlo así, que es una escena pendiente para mí, una escena que yo hubiera necesitado que sucediera y nunca sucedió. Enfrentar a mi madre, ponerle un límite a mi padre, golpear a una persona que me abusó, etcétera, etcétera, etcétera. Las infinitas situaciones que cada uno de nosotros sienta como pendientes, o decir ciertas cosas, o gritar ciertas cosas, o hacer cierta cosa, lo que cada uno tenga como información pendiente. Entonces, cuando esta información logra expresarse a través de esta vía o de cualquier otra vía, ¿no es cierto?, se logra lo que llamamos la integración, que es el enorme, inmenso proceso que nosotros deberíamos poder hacer. Todos deberíamos poder en algún momento, para estar bien, sanos, felices, poder integrar la información dolorosa, porque como decimos, se mantiene atemporalmente, la llevamos toda la vida como si fuera con las manos abiertas, así vamos llevando el peso, pero creemos que no, que eso ya está, que ya fue el pasado pisado. Bueno, esto no funciona de esta manera. Entonces, toda esa energía de lo no resuelto está en nuestro presente. Entonces, estas herramientas, Lali, esta herramienta justamente de la que estamos hablando, primero, que es absolutamente comprendida por nuestro inconsciente porque es su lenguaje verdaderamente y es algo que nos pertenece esencialmente, esta capacidad de reciclar, como decíamos, a través del arte, de la música, de la literatura, de la filosofía, de lo que sea. Son todas formas de buscar una transformación y una explicación de la realidad que tiene que ver con nuestra parte más profunda. Entonces, no se puede negar esta parte, o sea, sí se puede, alguien la puede negar, ¿no es cierto? Pero es importante decir que este tipo de actitudes y este tipo de energías o de posibilidad de reciclaje es intrínseco, absolutamente intrínseco, como dije hace un ratito, a cómo funciona el alma humana y ha funcionado desde el principio de los tiempos de esa forma, ¿no? Sobre todo el inconsciente, porque hay mucha gente que por ahí no lo toma
del lado humano como alma, sino inconsciente, Sí. que está totalmente probado que existe. A ver, por Y sí, teorías, se muestra todo por el teorías tiempo. psicológicas, Claro. porque se guían más por la teoría psicológica que por las teorías más terapéuticas que tienen que ver con los movimientos Sí, del alma, que nosotros siempre estamos sí, charlando en constelaciones y ajá, en transgeneracional. sí, Que sabemos perfectamente, a mí por eso me gusta mucho constelaciones familiares y digo que es una herramienta sí. maravillosa porque vos hablabas justamente de la separación del juicio. Cuando uno Ujú, entra en un campo mórfico como el de constelaciones familiares, desaparece sí, totalmente el juicio porque uno totalmente. está ahí y no se da cuenta de que hay juicio ahí. Es ¿Sabes por qué, Lali? increíble, sí, Sí, pero ¿sabes por qué sucede esto? Porque justamente en este campo que se abre en las constelaciones, no es el lenguaje de la mente. claro, Entonces, como que la mente quedara como en sombras en ese momento, tal y lo cual. que se activa es justamente esta parte que siente, que percibe, que se conecta de otra forma, que empieza a latir al compás de las emociones. Claro. Como que la mente, podríamos decir que la mente en las constelaciones no existe. Bien. Por decirlo de esta forma, de una manera muy simple, Para pero mí para que debe se ser, entienda. sin duda, el trabajo de Bert Hellinger y de todos, ¿no? Los que siguen con Sí. constelaciones familiares, creo que es Ujú. importantísimo darle y valorizar, obviamente, que se haya ampliado de esta manera y Sí, que se vaya expandiendo, porque creo que es por ahí que los seres sí, humanos, entre comillas, vayamos claro, a tener cambios significativos en el inconsciente, ¿no? claro. Y sabes que es importante, Lali, también para acá no es que uno está intentando convencer a nadie de que esto es bueno, de que esto es malo. Acá lo que hay que ver son los resultados, Claro, ¿no es cierto? sí. En las constelaciones hay una profundísima transformación de emociones y todo el mundo lo percibe, y para la persona es como un antes y un después. Cuando Sí. la constelación está hecha adecuadamente, hay algo muy importante que se transforma en un rato de mi vida, de algo que a lo mejor yo arrastré durante 40 años, ¿entendés, Lali? Entonces acá o no es necesita cuestión. más, o necesita tal vez Bueno, más son trabajo. un principio, ¿no es cierto? Claro, A ver, a veces el trabajo es rotundo, ¿no es cierto? Porque esto claro. no es que todas las constelaciones se cierran con un moño. Hay trabajos que son maravillosamente redondos, vamos a decir así, y trabajos que son una puerta, una apertura a otra percepción desde lo emocional, que permite como, bueno, el movimiento que después se va haciendo, que el alma en su sabiduría va haciendo con esa nueva percepción, ¿no es cierto? Claro. Pero digo, acá lo que hay que ver son los resultados de estas cosas, Lali. Y hay cosas que dan resultado y cosas que no dan resultado. Entonces, ese sería para mí el punto de verificación. Sí, ¿Es útil o o no es cuestiones que útil? ¿O marcan un hasta dónde, camino, no? o cuestiones que marcan un Sí, camino, porque por ejemplo recuerdo un acto de psicomagia de Alejandro Jodorowsky que hablaba de una persona que era muy obesa, ¿no? Que yo digo, sí, saqué mi acto simbólico de ahí, o mi acto de psicomagia de ahí, ajá, que tenía que ver con ¿cómo es? Una carga que una persona traía de sus antepasados, de su ancestro, no sé si era una abuela o un sí, abuelo, que ajá, había sufrido mucha hambre, ¿no? Y bueno, y se lo había transmitido al nieto, por ejemplo, ¿no? Y que ese sí, nieto comía, hasta que un claro, día le sí, dijo a Alejandro Jodorowsky, bueno, anda al cementerio y llévale una bolsa de huesos gigante, porque aparte le gustaba mucho la carne, era muy carnívoro. sí, Entonces, andá y llevale una bolsa de huesos y enterrala junto a tu abuelo o a tu abuela, le decía Alejandro ajá, Jodorowsky, sí, y le dejaba toda la carga de lo que había sufrido, el dolor que había sufrido de esa hambruna, ¿no? De las sí, emociones, a su antepasado, y de esa forma la persona empezó a adelgazar, se sacó de encima, ujú, ¿no? Esa sí, emoción que le generaba la comida, ¿no? De seguridad, de sí, placer, de sí, mirá sí, que voy a estar vivo, si me falta la comida me muero, sí, ¿no? claro, sí, sí, Y bueno, ese acto de psicomagia aparentemente sanó a esa persona de su problema de obesidad, ¿no? Entonces, ese claro, tipo de cuestiones que es, a ver, cada uno lo toma sí, más bien, como puede dentro de como su quiera, sí, comprensión, ¿no? Dentro de su sí. comprensión. Pero a esa persona le sirvió. Esa persona Sí, le por sirvió. supuesto. Entonces, Claro, lo que pasa es que también, sí, sí, decime. no, yo por ejemplo, digo, cuento que hay cuestiones que pueden llegar a ser particulares
y personales. No todo el mundo tiene que tener el mismo acto de psicomagia o el mismo acto simbólico. Por supuesto. No, claro que no. Esto es totalmente personal según la necesidad de cada uno. Y también pensar, Lali, que toda esta cuestión tal vez es muy resistida, o es resistida o criticada o desprestigiada, ¿no? Por ciertos sectores muchas veces, con la libertad que cada uno tenga, como siempre digo, de pensar como quiera pensar, pero fíjate que pensar o sentir que hay una parte inconsciente que escapa a mi control, que está manejando mi vida, para nuestro ego es un golpe muy duro cuando nosotros vivimos en una cultura donde creemos que nuestra mente maneja todo. Claro. Y nuestra mente no maneja nada. ¿Entendés? Quien maneja verdaderamente nuestra vida es el inconsciente, mal que nos pese. Entonces, cuanto más información de ese inconsciente nosotros podamos sacar a la luz, más conscientes estamos, más posibilidad de direccionar nuestros procesos, más livianos estamos en la carga emocional que todos arrastramos de nuestras historias, ¿no? O sea que esto en realidad, la funcionalidad que tiene el ALI o la posibilidad de difundirlo es que sea una herramienta de resolución para todos nosotros, ¿no es cierto? Pero que sepamos que hay una parte muy importante, la más importante de nuestra vida, que está manejada por lo interno, por lo que no vemos, por lo inconsciente, y que ahí está la verdad de nuestra historia. Por eso siempre digo que más allá de lo que nosotros nos decimos de manera consciente, esto siempre lo digo también en las consultas, ¿no? Las personas vienen y dicen, no, porque tal cosa, y yo hago esto por esto y por esto. Entonces siempre le digo, mira, vamos a partir de la base de que lo que vos te decís de una manera consciente tiene otra verdad por debajo. Claro, es una película, en realidad. Esa es la verdad que yo te voy a acompañar a buscar. Es el cuento. Claro. Es una versión, vamos a llamarle. Claro. Es exacto, pero porque si esto fuera así, que lo que nosotros nos decimos siempre no tendríamos ningún inconveniente. Claro. Pero en general se muestran otras cosas que no tienen que ver con lo que el discurso consciente dice. O sea, siempre hay una verdad subyacente debajo de la historia que yo me cuento y de las cosas que yo me digo. Entonces, en esa verdad subyacente... Hola. Ahí. Resolución. Ahora sí, Lali. Ahí estamos. Lali? Sí. Se había cortado justo. Eso, Lali. Patri, eso ¿cómo podemos hacer para encontrarte si necesitamos tu guía para aprender? Obviamente, cómo construir un acto simbólico, un acto de psicomagia, un acto que nos lleve a poder, buscar la transformación, sí, ¿no? De esas emociones. Claro. Contanos un poco. Bueno, Lali, estoy en las redes sociales, en Instagram, patricia. A ver, Patri, a ver que se nos corta, parate un cachito. Sí, decime. Ahí estamos, ahí te tenemos. ¿Ahí me escuchás, Lali? Te escucho perfecto. Patricia. Bueno, patricia.mullen.bio. Estoy en Instagram, así. Después estoy en Facebook, Patricia Margarita Mullen. Y estoy, puedo dejar un contacto de WhatsApp, 2324 46 30 28. 2324 46 30 28. Maravilloso. Ahí vamos a poder encontrar por ahí una guía, ¿no? Porque eso es importante, saber que hay guías. A veces cuando no nos animamos, cuando nos parece muy difícil, cuando no sabemos por dónde arrancar. Bueno, esta es una forma. Así que gracias, Patri. Claro.